sí es evidente que va a poder llegar el tema a ella. Comenzamos el programa del día de hoy con una conexión vía Zoom con Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción. Pedro, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por la invitación y saludo a todo tu público. La información ya está básicamente confirmada. Hoy día vence el plazo de la detención preliminar, esta de 10 días que se dictó contra Jennifer Paredes, los hermanos Espino y el alcalde de Anguía, y la fiscalía, entiendo, está solicitando prisión preventiva contra Jennifer Paredes, contra el alcalde de Anguía, y entiendo también por lo menos contra uno más de los hermanos de la primera dama, es decir, uno de los cuñados del presidente de la República. Y esto en base a lo que también ha sido una información que se ha filtrado a lo largo de esta semana, que los hermanos Anguía han decidido contarlo todo, es decir, que ellos eran simples instrumentos en una operación donde los principales beneficiarios no eran ellos, sino el entorno del presidente y en particular los cuñados del presidente. ¿Esto puede alcanzar a la primera dama, crees tú? Es decir, esto... Es decir, ¿es posible que la investigación de la Fiscalía se llegue a la conclusión de que todo esto estaba ocurriendo sin que la primera dama y el propio presidente supieran lo que estaba pasando? Va a ser difícil que se considere que estos hechos han ocurrido sin conocimiento y sin participación alguna de ellos, ¿no? Tengo entendido que se considera que la primera dama está en un lugar expectante precisamente por lo que ella en principio fue la que permitió que ingresen a Palacio de Gobierno el señor Espino, ¿no? Y igualmente dicen que en manos de ella habría estado la disposición para que los hermanos hagan el depósito de dinero que llegó a los Espino. 2 depósitos, ¿no? 2 hermanos de la señora. Entonces, en ese sentido, sí es evidente que va a poder llegar el tema a ella. Entonces, no es una especulación, sino que razonablemente podría dirigirse hacia ella el sentido de la investigación. Probablemente si en estos momentos no hay suficientes elementos de juicio, se considera que van a poder conseguirse con posterioridad. Ahora, porque ya desde el comienzo había algo que no cuadraba, ¿no es cierto? Si Espino era el dueño de estas constructoras que ganaban una licitación, ¿cuál era el sentido de que los hermanos de la primera dama le transfirieran dinero a Espino? Digamos, no había lógica, porque supuestamente él acababa de ganar una licitación y normalmente en las licitaciones, o varias, y normalmente lo que ocurre es que se paga por lo menos el 30% de adelanto para la ejecución de la obra. Es decir, que quien disponía de dinero era Espino, pero parece que no era así, por lo que entiendo es la confesión de Espino, que el dinero no lo recibió finalmente él. Exactamente, ¿no? Las empresas que tienen condiciones para trabajar con el Estado en la condición de proveedores o ejecutar determinados proyectos, lo cierto es que tienen que tener capital. Una empresa que de pronto está recibiendo dinero, la pregunta es ¿por qué? No va a ser por el trabajo de testaferro, definitivamente era para generar capital. Que sea directo o indirecto el dinero es otra cosa, pero el hecho es que también sigue la pregunta, ¿no? Porque el hilo corre y los hermanos, ¿de dónde es que sacan ese dinero que no es un dinero que se pueda tener debajo del colchón? Generalmente tienen que haber otros movimientos, ¿no? Bancarios, etcétera, si es que hablamos de regularidad, porque si no vamos a hablar de lavado de activos. Y entonces, si los hermanos no tienen de dónde proveerse de ese dinero que entregan a otra persona, hay que ver quiénes están cerca, y quienes están cerca es la esposa del presidente y el mismo presidente. Entonces, seguimos jalando el hilo y vamos a encontrar más responsabilidad, pero claro, la Fiscalía tiene que ir avanzando poco a poco, ¿no? Yo sé que los ciudadanos de pronto ya tienen una idea, pero el Ministerio Público para cada medida que pide tiene que tener base para que el juez la dé.
Ahora, el tema es en qué punto, es decir, las investigaciones que se están desarrollando Exitosa. y las evidencias que se van presentando es como que, en términos futbolistas, chocan en el palo, ¿no es cierto?, del presidente, o son balazos que le rozan el cuerpo al presidente. Pero, por ejemplo, Bruno Pacheco, lo que se entiende es que la información que ahora se empieza a conocer es que esos famosos $20,000 encontrados en una gaveta en el baño personal de la Secretaría General de Palacio cuando él la ejercía, correspondían al pago por ascensos, ¿no? Y ahora estamos viendo el caso de Jennifer Paredes, de sus hermanos, del alcalde de Anguía y de toda esta operación, y de 18 llamadas entre Jennifer Paredes y Juan Silva, y de una relación estrecha entre Jennifer Paredes y la gente del Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Y la pregunta es decir, ¿qué significa esto en términos del compromiso del presidente? Porque evidentemente ni el secretario general ni los parientes de la esposa del presidente tienen ningún poder. El poder le viene de la relación con el presidente. Definitivo, ¿no? O sea, cada uno de los casos que se han abierto y casos que se están investigando, finalmente el último referente es el presidente, ¿no? Digamos, en el caso de Petroperú, el señor Abudayev se reúne en Palacio de Gobierno, está la señora Karelín López, que supuestamente sirve de conectora, está el señor Hugo Chávez, que es el presidente de Petroperú, está el presidente que lo ha nombrado Hugo Chávez, al final se da la negociación, otros postores son eliminados, queda solamente uno, al final lo eliminan también, y el que gana es Abudayev. Después ya todo se cae porque es descubierto, pero lo cierto es que todo da la vuelta, es un círculo cerrado, y en la cúspide está el presidente. En los temas de los ascensos, Exitosa. definitivamente el señor Pacheco pues no es quien firma los ascensos, no es el señor Pacheco quien ha puesto a las autoridades de la policía. Entonces, finalmente todo llega al tema de los ascensos al presidente. En los otros casos que estamos mencionando, en la cúspide también está el presidente, porque él es el que sostiene la parte que puede ser económica, por lo que ya se sabe en los otros casos, él es el que sostiene a los familiares de la esposa y a los suyos. Entonces, finalmente no es descabellado el tema del Ministerio Público, que sostiene que hay una organización criminal que se están aprovechando del Estado, de los cargos públicos, que están reuniendo plata por aquí, plata por allá, y están todas las personas que en estos momentos en la condición de colaboradores cada vez se acercan más al presidente. El único que faltaría sería el exministro Silva, pero sumando todo en deducciones, indiciariamente, definitivamente el presidente ya está ya. Lo que pasa pues es que con los debates que hay se busca tener como que más peso, ¿no? Y es lo que piden también los últimos que todavía están apoyando al presidente, quieren una prueba directa, quieren algo más, pero desde el punto de vista jurídico penal, definitivamente es claro el tema del presidente. Pedro, te agradezco mucho, has sido muy gentil como siempre, con tus Muchas opiniones gracias y por tus la invitación. juicios serenos.